Yo voy a conversar un poquito sobre lo que es la parte de las diferencias desde el punto de vista de desempeño hemodinámico de las bioprótesis asociado a el diseño de cada una de ellas y un poco relacionado con lo que fue publicado recientemente este año sobre el estudio SMART Trial. Mi principal declaración de interés es que yo soy venezolano, orgullosamente venezolano de nacimiento, adoptado colombiano, pero realmente nací en Venezuela, así que bueno, digamos que tengo esa doble nacionalidad. Desde el punto de vista del fundamento del estudio SMART, nosotros hemos observado a lo largo del tiempo que las prótesis supranulares tienen un mejor desempeño hemodinámico. Ya lo mencionaba el doctor Calderas en su presentación, la localización de la prótesis implantada en posición supraanular tiene una relación con reducción de gradientes y con mayores orificios valvulares. Adicionalmente, se ha evidenciado que el desempeño hemodinámico tiene relación con desenlaces clínicos y que los pacientes que tienen válvulas con mejor desempeño hemodinámico tienen menores desenlaces cardiovasculares adversos. Otro punto importante que fundamenta el estudio SMART Trial tiene que ver con el hecho de que hasta el 40% de los pacientes que son referidos para implante de TAVI tienen anillos pequeños. Y esto está basado en diferentes registros y evidencia en la literatura. Y si nosotros revisamos los estudios clínicos hasta ahora realizados, ese porcentaje de pacientes con anillos pequeños era mucho menor. Y finalmente, un dato que viene cobrando relevancia no solamente en TAVI, sino en la mayoría de las patologías cardíacas, es que las mujeres no son iguales a los hombres. Y en el caso de TAVI específicamente, a las mujeres les va peor cuando hay alguna complicación desde el punto de vista de reemplazo valvular, y ya ni siquiera solo TAVI, sino también quirúrgico. Entonces, el estudio SMART vino por primera vez en la historia de TAVI a comparar dos plataformas que en el momento en que se diseñó el estudio eran las dos plataformas más usadas a nivel mundial. La plataforma supraanular Evolut versus la plataforma intraanular de Sapien. Y la idea era observar cuáles eran las diferencias del comportamiento clínico y hemodinámico de estas dos plataformas en pacientes con anillo pequeño. El anillo pequeño representa un desafío para lograr valores hemodinámicos que permitan un desempeño apropiado de la prótesis. Y precisamente esto era lo que quería evaluar este estudio. No está pasando. Ok. Entonces, este estudio fue realizado en más de 80 centros en 13 países alrededor del mundo. Y es muy importante entender que para ser incluido como centro participante del estudio debía haber una experiencia importante con ambas plataformas. Es decir, los grupos que iban a entrar a enrolar pacientes debían haber tenido experiencia suficiente tanto con la plataforma Evolut como con la plataforma de Sapien. El diseño del estudio se los presento acá. Realmente criterios de inclusión eran pacientes con anillo aórtico pequeño, definido con un área por tomografía de 430 milímetros cuadrados y que tuvieran una estenosis aórtica severa sintomática con indicación de reemplazo valvular. Fueron aleatorizados a dos brazos, uno a uno, implante de válvula supraanular Evolut o implante de válvula intraanular Sapien. Y este estudio tiene dos codesenlaces primarios. Estamos acostumbrados a tener estudios con un solo desenlace primario y un desenlace o más secundarios. En el caso de este estudio tenemos dos codesenlaces primarios. El primero de ellos es un codesenlace clínico que fue diseñado para evaluar no inferioridad entre ambas prótesis y medir la incidencia del desenlace cardiovascular compuesto dado por muerte, ACV discapacitante
o rehospitalización por insuficiencia cardíaca en 12 meses. Y el segundo codesenlace primario es un codesenlace hemodinámico, donde se evaluaba la disfunción de válvula bioprotésica por los criterios establecidos en el BARC-2 a los 12 meses de seguimiento. De pronto, muchos de ustedes saben que ya hay un BARC-3, pero para el momento en que fue diseñado el estudio, el que estaba vigente y el que se había publicado era el BARC-2 y por eso fue el que se consideró para medir disfunción de válvula bioprotésica. Esto es simplemente a manera de recorderis cuáles son los criterios que propone el BARC para evaluar disfunción de válvula bioprotésica, entendiendo deterioro estructural de la válvula, deterioro no estructural de la válvula, la presencia de trombosis de la válvula o de endocarditis. Y del lado derecho observamos entonces cuáles fueron los criterios utilizados en este estudio para definir disfunción de válvula bioprotésica. Al final fueron implantadas 715 válvulas con un 98% de seguimiento a los 12 meses, un seguimiento excelente que prácticamente refleja lo que realmente ocurrió en esta población. Y aquí quiero hacer un paréntesis para entender un poquito por qué tanto énfasis en la diferencia de las plataformas. Cuando nosotros hablamos de las plataformas supraanulares, que la mayoría de ellas son autoexpansibles, lo que queremos decir es que la nueva válvula está por encima del anillo nativo del paciente. Las válvulas balón expansibles son intraanulares. La nueva prótesis queda dentro del anillo. Y aquí ya tenemos una diferencia que parte en la base del diseño. Si nosotros observamos estas imágenes, que son modelos experimentales después de haber hecho el implante de la prótesis, ya empezamos a entender que la conformación de la prótesis varía. Por encima del anillo aórtico hay suficiente espacio en la aorta para obtener una conformación circunferencial de la prótesis y esto favorece el funcionamiento apropiado del nuevo aparato valvular. En el caso de las intraanulares, recordemos que el anillo aórtico es una estructura fibrosa, es menos complaciente y si hay algún tipo de calcificación, podríamos obtener de pronto una conformación más elíptica. Y la conformación elíptica ya de por sí podría comprometer la hemodinamia de la válvula. Otro punto interesante tiene que ver con ingeniería. El diseño de las prótesis va más allá de cómo la implanto, si es con una válvula, si es con un balón o si es de una forma autoexpansible. Y fíjense ustedes que un punto interesante tiene que ver con la ingeniería que semeja lo que vemos en los puentes. Esa imagen del puente, como podría ser por ejemplo el Golden Gate, son estructuras de metal que forman columnas y entre las columnas se encuentran unas cadenas. Esas cadenas le dan soporte a la estructura del puente. Pero fíjense que esas cadenas tienen una forma cóncava entre las columnas, no son rectas. Y eso no es algo estético, eso es algo de ingeniería. Porque esa angulación cerrada entre la columna y las cadenas que soportan la estructura reduce la tensión y favorece que en el tiempo la estructura del puente se mantenga. De la misma manera es el diseño que tiene la válvula supraanular. Permite tener un poste alto donde hay un punto de sujeción del folleto que termina formando un ángulo cerrado y que reduce el estrés de ese folleto durante el funcionamiento de la válvula. A diferencia de las válvulas intraanulares, donde si ustedes observan, ese ángulo es un ángulo que es mucho más recto y estaríamos hablando de un ángulo de casi 90 grados, lo que favorece un mayor estrés de los folletos de esa nueva prótesis. Y el tercer punto tiene que ver con esto, que es un concepto relativamente nuevo, pero que ya también ha venido siendo descrito y comentado por muchos autores, que es la trombosis de los neosenos. El neoseno es el espacio que se forma entre la estructura metálica de la nueva prótesis y los folletos que están dentro de la prótesis. Allí se forman trombos. Y lo que se ha visto
es que esto tiene relación con disfunción de la válvula. Si observamos esta publicación muy elegante de Circulation, donde se hizo una evaluación de la distribución de los trombos asociados a la localización de los neosenos, observamos que en el caso de la localización intra o infraanular, nosotros tenemos una distribución más amplia y una carga de trombosis mayor que la que tenemos en las válvulas supraanulares. Con esto volvemos a entender el impacto del diseño sobre la funcionabilidad de cada una de las prótesis. Volviendo entonces a nuestro estudio, las características basales de nuestros pacientes, incluidos en este estudio, eran la edad promedio de 80 años. Fíjense que 87.9, 88% de los pacientes eran de sexo femenino. Y esto es algo nunca antes visto en la historia de TAVI. No existe ningún estudio en TAVI que haya incluido mayor porcentaje de mujeres que de hombres. Y esto no fue algo preestablecido, pero tampoco es algo que sorprenda, porque las mujeres tienen anillos aórticos más pequeños que los hombres. Entonces, realmente, tener 85, 88% de mujeres no es algo sorprendente, pero sí es un hecho histórico y que nunca antes se había hecho un estudio en TAVI que incluyera este porcentaje de mujeres en la población tratada. Desde el punto de vista de la selección de la válvula, y este es otro punto muy importante de entender, también lo mencionaron los colegas anteriores que hablaban sobre TAVI, desde el punto de vista de la selección del tamaño, la selección de la válvula anular es una selección nominal directamente relacionada con el tamaño del anillo. Las válvulas supraanulares autoexpansibles tienen una correlación un poco más grande para permitir esa expansión. Entonces, si vemos instrucciones de uso, en el caso de Sapien, el valor de 430 milímetros cuadrados es el punto de corte para definir una válvula 23 o 26. Lo que quiere decir que si nos guiáramos por instrucciones de uso, todos los pacientes de este estudio deberían haber recibido una válvula Sapien 23 o 26. Y en el caso de Evolut, si bien la mayoría de los pacientes estaban considerados para recibir válvulas 23 o 26, hay un porcentaje de pacientes, y lo ven allí en la línea punteada, entre 420 y 430 milímetros de mercurio, que por instrucción de uso podrían recibir una válvula 29. Si observamos el porcentaje de pacientes que recibieron una válvula de acuerdo con la instrucción de uso, pues vemos que en ambos grupos fue alrededor de 90%, lo que quiere decir que realmente sí se siguió la instrucción de uso para el implante de las válvulas. Y aquí empezamos a ver un poco los datos relacionados con el procedimiento. En el caso de la válvula Evolut se implantaron 70% 26, 30% 29% 29 y un 2% la 23. Y en el caso de Sapien el 90% fueron válvulas 23. Fíjense que desde el punto de vista de área promedio y de perímetro, los valores entre ambos grupos eran prácticamente iguales. Y desde el punto de vista de los desenlaces del procedimiento, observamos algunas diferencias que realmente no son sorprendentes cuando miramos tiempo de fluoroscopia o volumen de contraste. Y esto tiene que ver con el paso a paso del procedimiento en cada dispositivo. En el caso de la válvula Sapien, es una insuflación de una sola vez, lo cual acorta el tiempo del procedimiento y reduce el volumen de contraste que usamos. Por eso, observamos mayor tiempo de procedimiento y mayor volumen de contraste en la válvula Evolut, que es una válvula que hay que ir desplegando poco a poco y hay que ir haciendo controles angiográficos para verificar la adecuada posición de la prótesis. Pero cuando vemos éxito del dispositivo a 30 días, tanto por criterios del BARC2 como por criterios del BARC3, observamos una diferencia que es estadísticamente significativa a favor de mayor éxito a 30 días con la plataforma supraanular Evolut cuando comparado con la plataforma Sapien. Revisemos entonces ahora los desenlaces primarios. El codesenlace clínico, se los presento en esta gráfica, observamos que las curvas tienden a superponerse y que desde el punto de vista estadístico se alcanzó la no inferioridad que estaba preestablecida. No hubo diferencias
en eventos clínicos a 12 meses entre ambos grupos, a pesar de que desde el punto de vista absoluto hubo una disminución de 1.2% menos eventos en el grupo Evolut comparado con el grupo SAPIEN. Y desde el punto de vista del codesenlace primario hemodinámico, sí observamos una gran diferencia con una reducción de 32% de posibilidad de tener disfunción de válvula bioprotésica cuando implantamos una válvula supraanular. Y fíjense ustedes que si vemos cada uno de los componentes que definen una disfunción de válvula bioprotésica, observamos que las diferencias están principalmente relacionadas con deterioro estructural y no estructural de las válvulas. Los autores hicieron un análisis muy elegante e interesante, en donde no solamente tomaron el criterio de disfunción de válvula bioprotésica del BARC-2, sino que tomaron todos los conceptos que estaban vigentes al momento de la publicación para definir disfunción de válvula bioprotésica. Y fíjense que cualquiera de los conceptos utilizados mantiene el resultado a favor de la válvula supraanular comparado con la válvula intraanular en relación a disfunción de válvula bioprotésica. Y aquí vemos la importancia de entender disfunción hemodinámica y la relación que puede tener a largo plazo con eventos clínicos y desenlaces cardiovasculares. El análisis de subgrupos no mostró ninguna diferencia y no hay ningún subgrupo que haya tenido una tendencia a arrastrar ese resultado. Realmente desde el punto de vista del desenlace clínico, prácticamente todos están en la línea media, lo que quiere decir que no hubo diferencias. Y desde el punto de vista de la disfunción de válvula bioprotésica, la mayoría de los puntos están del lado izquierdo hacia el lado de la válvula supraanular Evolut, favoreciendo y replicando el resultado obtenido en la población general. No pasa. Aquí vemos el desempeño hemodinámico. Entonces, ya lo habíamos comentado, desde el punto de vista de gradientes, observamos la mitad del gradiente medio con las válvulas supraanulares cuando comparado con la válvula intraanular, y en el seguimiento del tiempo estos gradientes se mantuvieron prácticamente muy similares a los del procedimiento índice. Observamos 7.7 de gradiente medio en el caso de la válvula Evolut, 15.7 en el caso de la válvula SAPIEN, y si miramos el área valvular efectiva, obtuvimos en promedio un 0.5 más de área valvular efectiva en centímetros cuadrados con la válvula supraanular que con la válvula intraanular. Insisto, revisando los conceptos que habíamos hablado, el espacio del anillo aórtico que restringe la expansión de la prótesis y adicionalmente la posibilidad de que una prótesis supraanular tenga un mayor espacio. Y esto es importante porque, vuelvo e insisto, no estamos hablando solo de hemodinamia, estamos hablando de impacto clínico. Y hay muchas publicaciones que han relacionado gradientes elevados con mortalidad. Fíjense ustedes aquí, desempeño valvular hemodinámico tiene relación con mortalidad. Y cuanto mayor es la disfunción con gradientes más elevados de una prótesis, mayor es el chance de mortalidad de ese paciente, estableciendo en esta publicación un valor medio o un valor limítrofe de 22.5 milímetros de gradiente medio para aumentar el chance de mortalidad a 5 años. Cada uno de los elementos que califican para disfunción de válvula bioprotésica se presentan en esta diapositiva y fíjense que cada uno de ellos tienen diferencia estadísticamente significativa entre ambas prótesis con mayores tasas de disfunción estructural, disfunción no estructural, mismatch prótesis paciente en el grupo de la válvula intraanular. Y precisamente sobre el mismatch quiero hacer énfasis porque sabemos que mismatch está relacionado con mortalidad. Si nosotros tenemos una prótesis que tiene un mismatch severo, hay mayor chance de que ese paciente muera asociado a esa disfunción. Y aquí vemos la diferencia por el consenso del BARC-3 en mismatch prótesis paciente severo entre ambas plataformas. Una
reducción de casi 7% la posibilidad de desarrollar un mismatch prótesis severo cuando se implanta una válvula supranular Evolut en vez de una válvula Sapien intranular. Y si miramos la relación entre mismatch prótesis paciente severo y mortalidad, este metaanálisis con más de 80,000 pacientes demuestra que un paciente con mismatch prótesis severo tiene un 25% más probabilidad de morir cuando comparado con un paciente que tiene un mismatch moderado, leve o ausente. Desde el punto de vista de desenlaces de seguridad, en el caso del implante de marcapasos, este también es el primer estudio que no demuestra diferencia estadísticamente significativa entre la válvula intranular y supranular en relación a implante de marcapasos. Y esto ha sido gracias a la técnica de CUS Overlap y la posibilidad hoy en día de, con la alineación de comisuras y la proyección de alineación de comisuras, obtener una profundidad controlada y que permite reducir la posibilidad de implante de marcapasos definitivo por bloqueo auriculoventricular asociado a la presencia de la prótesis. Y aquí vemos que aunque numéricamente fueron más los pacientes que requirieron marcapasos en la válvula supranular, desde el punto de vista estadístico, esto no fue significativo. En relación a la obstrucción coronaria, tuvimos una charla muy interesante del doctor Calderas sobre intervención coronaria y TAVI. Fíjense que en el caso de este estudio, en ambos grupos el porcentaje de obstrucción coronaria fue similar, lo que quiere decir que el impacto de ser una válvula intranular o supranular en este estudio no tuvo relación con posibilidad de oclusión coronaria. Finalmente, un comentario en relación a regurgitación aórtica, y esto también es muy interesante porque este es el primer estudio que demuestra que una válvula supranular, en el caso de Evolut, tiene menores tasas de regurgitación aórtica leve que en la válvula intraanular. Y esto es debido a que es el primer estudio en el cual todas las prótesis utilizadas tenían una falda que recubría la prótesis. En las generaciones anteriores esta falda no estaba y por tanto probablemente esto era lo que permitía que hubiera una inversión de las tasas. Independientemente, regurgitación leve no tiene impacto clínico, eso no tiene ninguna repercusión desde el punto de vista de la evolución del paciente en cuanto a sobrevida y simplemente es un hallazgo, pero es importante entender por qué se pudo producir. Y finalmente, sí hay relación también con calidad de vida. Si yo tengo una prótesis que tiene menos gradiente y que tiene mayor orificio valvular, me va a ofrecer una capacidad funcional mejor al paciente. Y al tener una capacidad funcional mejor, el paciente va a tener mejor calidad de vida. Entonces, eso fue demostrado en este estudio. Los pacientes tratados con la válvula supranular tuvieron una recuperación mayor de su capacidad funcional y refirieron una mejor calidad de vida comparado con el grupo de válvula intranular en la evaluación a 12 meses. Entonces, para finalizar, ¿cuáles serían mis mensajes para compartir? Primero, el primer estudio en la historia de TAVI que incluyó 87% de mujeres en la población tratada. Mucha gente dice por ahí que este es un estudio de mujeres. Sí hubo 13% de hombres, pero realmente la mayoría de las pacientes incluidos fueron mujeres. Segundo, recordar que este estudio va de la mano con la población que hoy en día estamos enfocándonos en tratar, que son pacientes de bajo y moderado riesgo. 86% de los pacientes tenían un STS score que los calificaba de bajo a moderado. Muchos autores y algunos líderes de opinión mundial estiman que por el comportamiento de las curvas observado, más la evidencia clínica que hay de estudios previos, posiblemente haya alguna diferencia en el desenlace primario clínico en el seguimiento a más largo plazo, probablemente 3 a 5 años. Eso simplemente es una opinión y una estimación, habrá que esperar, pero este estudio está predefinido para hacer un seguimiento hasta 5 años. Es decir, que sí vamos a tener la posibilidad de conocer si realmente eso va a ocurrir o no. El desenlace primario hemodinámico definitivamente fue marcado y estadísticamente significativo a favor de Evolut, con 32% menos de disfunción de válvula bioprotésica, y la diferencia principalmente estuvo en la reducción del gradiente medio, que tuvo 8 milímetros más en el caso de la válvula intranular, y en el mismatch prótesis paciente,
que fue significativamente mayor con la válvula intraanular que con la válvula supraanular. Desde el punto de vista del implante de marcapasos, en este estudio ya se pierde ese beneficio que se planteaba de las válvulas intraanulares en reducción de tasas de implante de marcapasos, y en este estudio ya no hubo diferencia estadísticamente significativa en este punto. Y finalmente, reforzar que tampoco la obstrucción coronaria fue un problema en ambas plataformas. Muchas gracias por su atención.